Bienvenidos y bienvenidas a La Jungla de Cemento, su programa de entretenimiento familiar donde cada semana platicamos los eventos más importantes de la energía y el trabajo, buscando siempre aportar ideas que nos ayuden a todos. Hoy veremos algo súper interesante que es la gráfica de espagueti de la energía en México. Vamos a ver la actualización de las tarifas de transmisión, qué dice el Banco Mundial respecto a la economía, cirugía mayor a las Afores y la recuperación de empleos en Estados Unidos. Comenzamos. Muy buenos días a todos. A continuación en su pantalla aparecerá la gráfica de espagueti. En el segundo capítulo de la jungla de cemento vimos esta gráfica pero del mercado energético americano. Este es un modelo construido para el mercado mexicano. Este tipo de gráfica nos ayudan a entender cómo se mueven las fuentes de energía, ubicadas del lado izquierdo, por ejemplo, como el petróleo, el carbón y el gas natural. La energía perdida en este proceso del ciclo energético la encontramos del lado superior derecho y de todo el esquema de la energía en uso en la parte inferior derecha. Esta gráfica nos ayuda a evaluar y a entender el panorama de la energía, y al igual que el modelo americano es un modelo basado en hidrocarburos. Viendo de lejos el bosque de la energía, el 80% gira alrededor de los hidrocarburos. Esta gráfica es una estimación que está construida en watts, medida de energía que se utiliza en Estados Unidos para la planeación de presupuestos energéticos, no solo de ese país, sino a nivel mundial. De ahí que veamos la importancia de las paraestatales Pemex y CFE en los mercados de energía y por qué estas son tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Sí, gráfica súper interesante la que está ahí, que nos dice prácticamente que el 80% de toda la energía que mueve a México, pues sigue siendo con hidrocarburos. Entonces, o rescatamos a Pemex y vemos cómo le hacemos para sacar ese tema adelante o se hunde el país, ¿no? Y pasando al tema eléctrico, fíjense que la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, pues ha estado intentando nivelar los costos de transmisión. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en las noticias, lo que se está diciendo? Lo que está sucediendo es que eh, el costo de la tarifa de transmisión que están viendo en sus pantallas es muy diferente al que tenían ciertos usuarios, que era mucho más bajo, por lo menos 4 veces más abajo. Entonces lo está intentando nivelar ahí en el precio que están viendo también en sus pantallas. El que dice 0.05 pesos por cada kilowatt hora para generadores grandotes y 0.1 pesos por cada kilowatt hora que inyecten a la red eléctrica para los generadores más chiquitos. Miren, un ejemplo rápido. La red eléctrica es como una carretera de cuota. Si imaginemos que vamos manejando, vamos en nuestro coche, llegamos a la caseta y pagamos 50 pesos. Ahora imagínense que el auto de atrás, él tiene un permiso especial y él paga 10 pesos por la misma carretera y el mismo auto. O sea, paga 4 veces menos que yo. Entonces, todo el mantenimiento de la carretera, todo lo que se tiene que utilizar para que la carretera esté bien, pues finalmente lo estamos pagando, todos los que estamos pagando estos 50 pesos y no los que tienen ese subsidio que pagan solo 10 pesos. Es una analogía de lo que está pasando ahorita también en estas supercarreteras eléctricas, que son esas líneas que vemos así grandotas en las ciudades y en las carreteras. Esas son las carreteras de transmisión y eso es lo que están ahorita diciendo, es que ya no debe haber subsidios y vamos a emparejar el costo. Y bueno, pues eso ha generado mucha polémica, porque finalmente estos usuarios que tienen este permiso especial, que pagan menos, lo tenían antes de la reforma energética. Antes del año 2014, ellos ya tenían este permiso especial y pues para respetarles sus contratos, pues se les dejó ahí una figura legal que pudiesen ellos seguir pagando ese precio. Entonces, bueno, finalmente este tema se va a resolver en tribunales. Seguramente vamos a seguir viendo temas de este tipo, pero va a ser un tema que se va a resolver aquí con tribunales. Así es, amigos, ese tema seguirá dando de qué hablar en los próximos meses. Cambiando de tema, para este año se prevé una caída del 7.5% del PIB al cierre del 2020. El mundo sufrirá la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial, al contraerse la economía mundial un 5.2%. El Banco Mundial alertó que las economías experimentarán una baja de producto per cápita, arrojando así a millones a la pobreza y a la desigualdad.
todo por el impacto negativo de la pandemia del coronavirus. Esta crisis dejará cicatrices difíciles de borrar y replanteará desafíos mundiales muy complejos. La comunidad mundial debe unirse para lograr una recuperación lo más sólida posible e impedir que más gente caiga en la pobreza y el desempleo. Deberán implementar programas sólidos y que garanticen la aceleración de los ciclos económicos. Para México, el Banco Mundial estima una contracción en la economía del 7.5% y una recuperación del 3% para el próximo año 2021. La economía de México, golpeada por las condiciones financieras más difíciles, el derrumbe de los precios del petróleo, la paralización del turismo y las restricciones de movilidad, se encuentra en vías de contraerse aún más de lo pronosticado. Toda la región de Latinoamérica se encuentra prácticamente en la lona. Llevará a una caída de la región de un 7.2% del PIB, más profunda aún que las causadas en las crisis financieras mundiales del 2008 y la crisis de la deuda latinoamericana de la década de los 80. La recesión prolongará una década de crecimiento decepcionante para los mercados emergentes y economías en desarrollo. Los efectos negativos del ingreso podrían reactivar esta ola de malestar que ya se vivía en muchos países. 9 de cada 10 economías en todo el mundo se encontrarán una disminución en el PIB per cápita y podría empeorar la situación. Estados Unidos está proyectando un cierre de menos 6.1 para el 2020, la zona euro menos 9.1 y pues la que ya vimos de América Latina de 7.2. Y todo este análisis lo hacemos para que se den cuenta que no la desaceleración solamente estará en México, sino a nivel mundial, y todo dependerá de la inercia entre sector privado, gobierno y la sociedad civil para volver a reactivar estos ciclos económicos y poder recuperar ese crecimiento que se venía teniendo. Y con el tema de las Afores, ese tema que ha sido una papa caliente, que se ha pasado de gobierno en gobierno, es un tema que inició en el año de 1997, cuando se hizo una reforma a la ley del IMSS. Y entonces el día de hoy tenemos dos formas de que la gente se pueda pensionar. Aquellos que trabajaron antes de 1997, que se registraron en el IMSS, pueden llegar a tener una pensión vitalicia. Eso significa que el IMSS les va a dar una pensión mensual hasta bueno, pues que ya no estemos en este mundo. Pero a partir de los que empezamos a trabajar de junio de 1997 y registrados en el IMSS, nosotros ya nos encontramos bajo el esquema de Afores. Eso significa que el dinero que nosotros vayamos juntando en nuestras cuentas, con ese dinero eventualmente, cumpliendo los requisitos, pues ya con ese nos vamos a retirar hasta el fin de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están sacando ahorita otra vez este tema de Afores? Cada gobierno ha sacado siempre el tema de las Afores y no han logrado realmente avanzar mayor cosa. Pero a este gobierno le va a tocar o hacer una cirugía mayor, el tema de las Afores, o dejar que explote el tema. Y es que se tiene perfectamente contabilizado que en estas cuentas solamente el 30% de las 40,000 personas que cumplirán 65 años el siguiente año ya, en 2021, y cotizan en Afores, tendrán derecho a su pensión. Nada más eso. Es muy poquito y además se va a hacer una pensión chiquitita. El país que inició con este tema de las Afores es Chile y ellos ya desde hace años identificaron perfectamente el problema que no se alcanza una cantidad suficiente de dinero para ahorrar en estas Afores que dé una buena calidad de vida. Entonces, hay algunos temas que hacen que el problema sea más grande, ¿no? Uno de ellos es la subdeclaración de salarios. Es eso de que contratan a un trabajador y le dicen, pues te voy a dar de alta con el mínimo, eso con la intención de pagar menos impuestos, y lo demás te lo doy en efectivo, ¿no? O con bonos o algo así. La informalidad es otro problema. El bajo nivel de ahorro obligatorio. Se tiene un bajísimo nivel de ahorro obligatorio por parte de los trabajadores y finalmente pues un régimen de inversión muy estrecho
Eso lo tiene perfectamente identificado la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE. Y bueno, pues a este gobierno le va a explotar el tema de las AFORES el siguiente año y entonces se corrige, se mejora, se cambia y se logra poder establecer una mejor estructura para que el trabajador al final de su vida laboral pueda tener una buena cantidad de dinero, o vamos a tener un verdadero problemón como país de muchas personas que ya no van a poder tener los recursos suficientes para tener una vejez digna y plena. Así es, amigos. El tema de las afores es un tema bastante complejo, pero es necesario abordarlo lo antes posible, porque es como un tsunami que está por afectarnos y entre más pronto se tomen decisiones que minimicen el riesgo, minimicen el impacto negativo de las pensiones y jubilaciones precarias, podremos responder a una necesidad de una jubilación y retiro dignos. Por ello, será interesante el planteamiento que hará el Ejecutivo Nacional en los próximos días. Hoy, en el marco de la conmemoración contra el Día del Trabajo Infantil, la OIT y la CEPAL presentaron un informe bastante interesante. La crisis provocada del COVID-19 podría causar un aumento significativo del trabajo infantil en América Latina y el Caribe. Impactos de la pandemia podrían causar que más de 300,000 niñas y niños adolescentes se vean obligados a trabajar. La desaceleración de la producción, el desempleo, la baja cobertura de la protección social, la falta de acceso a seguridad social y los mayores niveles de pobreza son condiciones que favorecen el aumento del trabajo infantil. Los indicadores de trabajo infantil, adolescente peligroso, podrían incrementarse significativamente si no se implementan medidas y estrategias para reducir el impacto. Se pronostica que en América Latina un incremento del 1 o 3 puntos porcentuales, esto implicaría que al menos 109,000 y 326,000 niños adolescentes podrían ingresar al mercado de trabajo, sumándose a los 10,5 millones que ya se encuentran en situación de trabajo infantil. El porcentaje de niñas y niños adolescentes entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil en América Latina bajó de 10,8 en el 2008 a 7,3 en el 2016, lo que equivale a una disminución de 3,57 millones de personas en esta situación, hasta el indicador que se tiene actualmente, que son 10,5 millones. El aumento del desempleo, la pobreza, afectarán severamente el bienestar de las familias, particularmente aquellas en condiciones de pobreza extrema, quienes suelen habitar en viviendas totalmente inadecuadas. El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales que ha demostrado perjudicar el desarrollo de los niños, pudiendo conducir a daños físicos y psicológicos que durarían toda la vida. Actualmente en México, más de 2 millones de niños se ven forzados a trabajar para poder sobrevivir. Uno de los principales factores de inestabilidad económica en los hogares es que la jefa o el jefe del hogar trabajen en condiciones de informalidad, donde la protección social es mínima y los contratos laborales son inexistentes, por lo que el trabajo infantil se requiere en un componente importante de cómo los hogares manejan la seguridad económica. Por otra parte, se alerta que en el cierre temporal de las escuelas es otro factor que tiene a potencializar el aumento del trabajo infantil. Ahora más que nunca, niños y niñas adolescentes deben de estar en el centro de la prioridad de acción, que en su conjunto y a través del diálogo social tripartito se ofrezcan respuestas para consolidar avances en la reducción del trabajo infantil, especialmente en sus peores formas. Los niños deben de estar jugando, los niños deben de estar aprendiendo y desarrollándose en el núcleo familiar. Así llegamos a un ciclo más de su programa favorito de trabajo y energía, La Jungla de Cemento, y esperamos que les haya gustado. Si es así, pues denle like, síganos, repliquen esta información si creen que es importante, déjenos sus comentarios, sus preguntas, y estaremos aquí la próxima semana en otra cápsula más de La Jungla de Cemento. Muchas gracias, excelente semana para todos.